Nuestro planeta, esta esfera de roca y agua que llamamos hogar, gira a una velocidad asombrosa. En el Ecuador, esa velocidad alcanza los 1670 km por hora, una velocidad que hace que un avión supersónico parezca una tortuga arrastrándose. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué pasaría si de repente, por alguna razón inexplicable, la Tierra se detuviera? ¿Qué pasaría si este gigante celeste en el que vivimos decidiera tomarse un descanso, aunque sea por un breve instante de 5 segundos? Sin embargo, amigo mío, déjame decirte que esos 5 segundos serían suficientes para desencadenar una serie de eventos catastróficos que redefinirían el significado de la palabra destrucción. Prepárate para un viaje al límite de la imaginación, porque hoy vamos a explorar las consecuencias de un evento tan improbable como aterrador, el día que la Tierra se detuvo. Imaginen esto. En un abrir y cerrar de ojos, la Tierra pasa de girar a miles de kilómetros por hora a un punto muerto. ¿Lo sorprendente? La inercia. Este principio fundamental de la física dicta que un objeto en movimiento tiende a seguir en movimiento. Ahora, apliquen esa ley a todo lo que no está anclado a la Tierra. Edificios que alguna vez se alzaron orgullosos, ahora son proyectiles a 1670 km por hora. Autos convertidos en balas metálicas, personas y animales volando por los aires como si estuvieran atrapados en un tornado invisible. Y los océanos, esos gigantes dormidos, desatando su furia en forma de tsunamis que harían parecer un juego de niños a cualquier ola registrada en la historia. Las ciudades costeras, esos crisoles de cultura y comercio, serían las primeras víctimas, engullidas por muros de agua que no encontrarían resistencia a su paso. La furia de los océanos, desencadenada por la parada repentina de la Tierra, sería un espectáculo tan aterrador como fascinante. Imaginen olas gigantes, con kilómetros de altura, avanzando hacia las costas a velocidades supersónicas. Ninguna construcción humana podría resistir la fuerza descomunal de estos tsunamis. Ciudades enteras serían arrasadas, convertidas en escombros en cuestión de segundos. Pero la furia del agua no sería la única amenaza. La atmósfera, aún en movimiento a una velocidad endiablada, se convertiría en un látigo colosal. Vientos huracanados, con velocidades nunca antes vistas, barrerían la superficie terrestre. Los árboles serían arrancados de raíz, los edificios reducidos a polvo y el mismo aire se volvería irrespirable, saturado de partículas y escombros. Imaginen la furia combinada de todos los huracanes jamás registrados, multiplicada por 1000. Esa sería la magnitud de la devastación que azotaría el planeta. Si bien la imagen de tsunamis y vientos huracanados es aterradora, la verdadera maldad se esconde en lo invisible, la atmósfera. En nuestro cotidiano, apenas notamos la atmósfera, este manto de gases que nos envuelve y nos permite respirar. Pero si la Tierra se detuviera abruptamente, ese manto se convertiría en un arma. Imaginen esto. La atmósfera, con su inercia intacta, continúa moviéndose a 1670 km por hora. La fricción generada sería tal que la temperatura del planeta se dispararía en segundos. Se formarían bolsas de aire supercaliente y otras extremadamente frías, creando un cóctel meteorológico explosivo. Tormentas eléctricas de una magnitud nunca antes vista azotarían la Tierra, con rayos que harían parecer a los actuales como simples chispas. En cuestión de segundos, la atmósfera, esa entidad que normalmente nos protege y nos da vida, se transformaría en un enemigo mortal. Mientras lidiamos con tsunamis, huracanes y una atmósfera fuera de control, hay un peligro aún más insidioso acechando: la radiación. La Tierra está protegida por un escudo invisible, el campo magnético, generado por el movimiento de rotación del núcleo terrestre. Este campo nos protege de la radiación solar y cósmica, partículas cargadas de energía que pueden ser letales. Pero, ¿qué pasaría si ese escudo protector desapareciera, aunque sea por un instante? Al detenerse la Tierra, el núcleo también lo haría, al menos momentáneamente. El campo magnético colapsaría, dejando a la Tierra expuesta a una lluvia de radiación cósmica. Imaginen un horno solar a escala planetaria. La temperatura aumentaría drásticamente, pero no solo eso. La radiación penetraría en la atmósfera, impactando en todo ser vivo. Las consecuencias serían devastadoras: quemaduras por radiación,
mutaciones genéticas, cáncer. 5 segundos sin campo magnético podrían parecer insignificantes, pero serían suficientes para sumir al planeta en un caos tecnológico y biológico sin precedentes. Hasta ahora, hemos explorado las consecuencias inmediatas de una parada repentina de la Tierra. Pero la historia no termina ahí. Imaginen que, después de esos 5 segundos eternos, la Tierra decide volver a girar, como si nada hubiera pasado. ¿Problema resuelto? No exactamente. La Tierra volvería a girar sobre su eje, sí, pero el daño ya estaría hecho. La superficie del planeta sería irreconocible, un mosaico de destrucción y caos. Los tsunamis habrían arrasado ciudades enteras. Los vientos huracanados habrían derribado bosques y edificios. Y la radiación cósmica habría dejado una cicatriz invisible pero letal. La atmósfera, aún recuperándose del shock, se encontraría en un estado de agitación constante. Los patrones climáticos serían erráticos e impredecibles, con tormentas violentas y cambios drásticos de temperatura. En definitiva, aunque la Tierra volviera a girar, las cicatrices de esos 5 segundos de pausa serían profundas e irreversibles. Sé que en este punto, algunos de ustedes se estarán preguntando, ¿es esto realmente posible? ¿Podría la Tierra detenerse de repente? Y la respuesta, afortunadamente, es un rotundo no. Al menos no con la física que conocemos. Vean, la Tierra es un objeto masivo en constante movimiento, girando a una velocidad increíble gracias a la inercia del Big Bang. Para detenerla, se necesitaría una cantidad de energía simplemente inimaginable. Para ponerlo en perspectiva, sería como intentar detener un tren bala en movimiento lanzándole una pelota de ping-pong. Sin embargo, eso no significa que debamos bajar la guardia. Si bien una parada repentina es improbable, existen otros eventos cósmicos que podrían afectar la rotación de la Tierra, aunque en una escala mucho menor. Al final del día, este experimento mental nos deja con una lección crucial: la Tierra, a pesar de su aparente solidez, es un sistema increíblemente complejo y delicado. Un cambio drástico, incluso uno tan breve como 5 segundos de inmovilidad, puede desencadenar una cascada de consecuencias devastadoras. Es fácil dar por sentado las maravillas de nuestro planeta, el ciclo del día y la noche, la estabilidad del clima, la protección del campo magnético. Pero como hemos visto, estas no son constantes inmutables, sino un equilibrio frágil que debemos esforzarnos por proteger. La próxima vez que sientan la Tierra bajo sus pies, tómense un momento para apreciar la complejidad y la fragilidad del mundo en el que vivimos. Recordemos que somos parte de un sistema interconectado, donde cada acción tiene una reacción y donde nuestra supervivencia depende del bienestar del planeta. Y así, amigos míos, hemos llegado al final de nuestro viaje, uno que nos ha llevado desde lo familiar de la rotación de la Tierra hasta los límites de la imaginación, donde la física y el caos bailan un vals cósmico. Hemos visto cómo la quietud, aunque sea momentánea, puede desatar la furia de la naturaleza, revelando la fragilidad de nuestro pequeño punto azul en la vastedad del cosmos. Pero no nos quedemos con la imagen de la destrucción. Que este ejercicio mental nos sirva como un recordatorio de la increíble suerte que tenemos de vivir en un planeta que gira con la precisión de un reloj cósmico. Un planeta que, a pesar de las amenazas que enfrentamos, sigue siendo nuestro hogar, un oasis de vida en la inmensidad del espacio. Y mientras miramos hacia el futuro, recordemos la lección que hemos aprendido hoy, la importancia de la curiosidad, la búsqueda del conocimiento y la responsabilidad que tenemos de proteger este pálido punto azul, el único hogar que hemos conocido.